Tengan todos muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Somos La Prensa Noticias, les saluda Luz Marlene Castro. Y le acompaña Karen Mendoza y estamos listas para brindarle la información de último momento. Iniciamos. El Partido Anticorrupción presentó este lunes un recurso de amparo contra la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, aduciendo que fue aprobada fuera del periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional de Honduras. Y es que el diputado electo del PAC, Rafael Padilla, presentó el recurso ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la suspensión de la ley que entró en vigencia el pasado jueves 2 de enero. Y es que el amparo se justifica en que el Congreso Nacional no tenía competencia para legislar, ya que había finalizado el periodo ordinario de sesiones el pasado 31 de octubre del año 2013. Y la presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Aline Flores, pidió al Congreso Nacional reconsiderar los tributos a los combustibles contemplados en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión, así como otras cargas impositivas a diversos productos de la canasta básica. Flores exigió reevaluar el desmedido aumento a la estructura de precios de los combustibles que entró en vigencia este lunes. Recordemos que con esa medida el Estado pretende recaudar 2.300 millones de lempiras con el nuevo gravamen a los derivados del petróleo. Siempre sobre este tema, el nuevo paquetazo, y es que la dirigencia obrera considera que el reciente aumento al salario mínimo prácticamente se diluye, afectando así a los más pobres del país. El tema es que el salario mínimo prácticamente se diluye. Esto va a crear inflación fuertísima en el país. En ese acuerdo del salario mínimo hay una cláusula que dice que cuando la inflación suba del 8%, ese salario se va a revisar. Y ojalá que no venga el Banco Central diciendo que para el año 2014 la inflación no supere 2 dígitos con estas medidas fuertísimas que van a afectar directamente a los más pobres y que va a incrementar la canasta básica familiar, y eso obviamente lo que significa es un incremento a la inflación en el país. Y la irresponsabilidad de los dos últimos gobiernos es lo que ha llevado hoy a Honduras a una difícil situación económica. Así lo considera el empresario Jimmy Tacared. En alusión al nuevo paquetazo, considera que es menos dañino de lo que se pensaba imaginar. La irresponsabilidad de los últimos dos gobiernos nos han llevado a un caos económico, donde realmente los recursos se han perdido, donde hoy la ciudadanía va a pagar por esa irresponsabilidad de esos últimos dos presidentes que hemos tenido. Aparte de esto, en este paquetazo, el cambio que hubo fue positivo porque lo hizo menos dañino de lo que iba a ser. Porque solo haber eliminado la contribución especial y pasarla al impuesto sobre venta, no se imagina la gente el impacto que se iba a tener en su momento, porque automáticamente 3% se iba a incrementar el costo de la vida completo, pero pasándola al 3% de impuesto sobre venta no. La otra parte es que se salvó la micro y pequeña empresa, cuando se pasa la base de 3 millones a 10 millones para el impuesto sobre la renta del 1,5% sobre volumen de venta. Eso salvó mucha micro y pequeña empresa. Ampliando la información, la presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Aline Flores, también señaló este lunes que durante esta semana sostendrá una reunión de trabajo, incluyendo a los miembros de la Comisión de Transición, donde ella explicó que abordarán varios temas, entre ellos las reformas al Código Tributario y lo que afectará el nuevo paquete fiscal. Creo que sí es importante de que las reformas no solo se apliquen en tema de castigos, y castigos de una parte, porque no vi los castigos o las penalidades que se van a hacer a los funcionarios que por ineficiencias o por también falta de ética no ejercen su trabajo. Y lo más importante, que no lo veo en la reforma, es la simplificación del mismo. No podemos seguir con un código tributario que tiene cualquier cantidad de agregados y que se refieren a otro montón de leyes que lo que hacen es una confusión y una interpretación de los auditores. Mire, es bastante, se habla de 1 o 2 puntos de inflación, pero yo creo que lo más importante es cómo nosotros podemos contrarrestar, y en 2 formas. Uno, queremos una rendición de cuentas como pueblo hondureño de cada peso que va a generar este paquete y los impuestos que estamos pagando los hondureños. No podemos seguir
a la voluntad y a la confianza, no, queremos datos exactos, queremos rendimientos y queremos auditorías, no solo de parte de ellos, porque todavía estamos esperando el informe del 2013 del INE, ¿verdad? Sino que también estamos queriendo formar una veeduría ciudadana donde esté el sector privado, donde esté la academia y donde esté la sociedad civil. Por su parte, los empresarios, a través del director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, manifestaron que avalan el paquete de medidas que gravan productos de la canasta básica, en su mayoría con el 15% de impuestos sobre ventas, pero exigen más transparencia en el uso de los fondos por parte del gobierno. El empresario y director ejecutivo de la ANDI enfatizó que se tiene que mejorar fuertemente el tema del control del gasto. Y el ministro de la Secretaría de Industria y Comercio, Andoni Lavaire, se refirió hoy sobre la especulación del aumento al precio de la bolsa del cemento. Sobre esto señaló lo siguiente. Y la función de combatir la especulación es verificar si en verdad hay o no hay especulación, y esto va en dos vías. La primera vía es ver si se están poniendo precios a los productos sin base razonable en lo incremento en costos. Porque si hay incremento en costos, entonces viene la situación. Una empresa no va a estar en el mercado solo para vender, sino que tiene que tener alguna rentabilidad. Y no hay peor precio el no encontrar un producto. O sea, podemos tener un precio barato, pero si no hay el producto, no se quiere. Ese es un punto. El otro, nosotros en lo que hemos podido, bajo los mecanismos legales que tenemos, hemos mantenido los precios que se han podido. Y yo sigo invitando a la población a que denuncie en el 115, que esa es una línea que nos ha dado muy buenos resultados porque nos permite ir directamente al punto de venta a verificar la denuncia. Y el servicio de transporte urbano en San Pedro Sula mantuvo sus precios en el cobro de la tarifa durante este lunes, así lo manifestaron los usuarios, quienes revelaron que no se les implementó ningún incremento. Napoleón Alvarado dialogó con ellos y nos preparó la nota. La tarifa del transporte urbano en San Pedro Sula no tuvo incrementos hoy, como lo atestiguan varios usuarios en distintas rutas de buses y taxis colectivos. Creo que van a una reunión para ver si le aumentan si aprueban el aumento al colectivo. Bueno, vengo del área olímpica y pagué 15 lempiras de pasaje del colectivo. ¿Siempre ha valido 15 lempiras? Sí, siempre ha valido 15 lempiras. Por otra parte, la Oficina de Industria y Comercio Local informó que el precio del cemento no ha subido en San Pedro Sula. La bolsa continúa a 155 lempiras. Mientras tanto, la Oficina Administradora del Petróleo CAP anunció operativos en esta ciudad para verificar que el precio del gas LPG no suba más de lo autorizado por esa entidad. 13.87 es el total del incremento del cilindro de 25 libras. Incluye el aumento por el decreto del nuevo impuesto de 3.47 y el estrepitoso aumento del precio internacional del gas debido al temporal de frío en Canadá y Estados Unidos. Y Juan Orlando Hernández, presidente electo de Honduras, anunció hoy a su llegada al país tras sus vacaciones de fin de año en Estados Unidos que creará un fondo social para erradicar la pobreza en más de 800,000 hondureños. Hernández manifestó que para lograrlo se apoyará de los proyectos de Vida Mejor, Bono 10,000, entre otros. Además, también pidió que no se le acerquen para que nombren de dedo a personal en el servicio exterior. Y es que el mandatario electo anunció que en las embajadas y consulados de Honduras habrá una persona representante del programa Pro Honduras que tendrá como obligación ofrecer información a futuros inversionistas sobre las oportunidades que tiene el país para invertir. Entre otra información, este lunes han sido convocados los funcionarios del gobierno del presidente Porfirio Lobo a una reunión extraordinaria de Consejo de Ministros. La reunión fue convocada a las 3:45 de la tarde y la misma se desarrolla en el Salón Constitucional de Casa de Gobierno. Aunque no se ha revelado detalle de la agenda a tratar durante el Consejo Ministerial, se avisora que servirá para abordar proyectos con las alianzas público-privadas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y un sector de la banca privada, mismos que serán aprobados esta misma tarde.
El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, manifestó este día que en el 2013 cumplieron al 100% con el pago de salarios que equivalen casi 30.000 millones de lempiras y que también se logró cancelar la deuda con el sector de la construcción y salud. Gracias a Dios cumplimos al 100% con los pagos de sueldos y salarios, aproximadamente unos 30.000 millones de lempiras. Muy contentos porque había una deuda de casi 3.000 millones al sector de construcción y proveedores de salud y se canceló el 100% de la deuda del 2012 y pudimos honrar el 100% de la deuda pública. Solamente a nivel de salida de efectivo, el año pasado hubo aproximadamente 80.000 millones de lempiras. Gracias a Dios nos permite cerrar el año, nos permitió cerrar el año sin huelgas por tema de sueldos, sin huelgas por tema de proveedores. Y nos permite también dejarle al nuevo gobierno el equivalente a 250 millones de dólares, poco más de 5.000 millones de lempiras en la cuenta de la tesorería, para que pueda hacerlo uso, siempre con mucha transparencia y eficiencia para atender los compromisos del Estado. ¿Qué nivel de deuda dejó el 2013 para el país? Lo estimado, 42.7% sobre el Producto Interno Bruto. De 3 a 6 años de reclusión serán condenados los maestros que acosen sexualmente a sus estudiantes, reveló este lunes Grisela Maya, titular de la Fiscalía Especial de la Mujer. La fiscal indicó que se han recibido denuncias por hostigamiento y acoso sexual en diferentes centros de estudio. La fiscal lamentó que en la mayoría de los casos son las alumnas que son trasladadas del centro de educación y no hay ninguna sanción para este tipo de agresores. Y la doble jornada en los centros educativos a partir del año escolar 2014 ya es oficial con la publicación del calendario académico en el diario oficial La Gaceta. La publicación que comprende el calendario académico y que acuerda que los 19.564 centros educativos gubernamentales contarán con una nueva jornada en educación. Añade que los centros educativos en los que funciona el nivel básico del 1º al 9º grado tendrán el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Asimismo, la publicación explica e indica que los sábados la jornada será de 8 a 10 de la mañana. Y los empleados del Poder Judicial reanudaron sus labores este lunes luego de gozar de su feriado de Navidad y Año Nuevo. Según el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, las labores se normalizaron en las diferentes dependencias que funcionan a nivel nacional, por lo que las atenciones a la ciudadanía se ofrecerán en los horarios normales establecidos. Los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos anunciaron este lunes que se mantendrán en asambleas informativas durante toda la semana en protesta ante una supuesta privatización de la institución y la aplicación de las pruebas de confianza anunciadas por su titular Miriam Guzmán. Es a nivel nacional en su totalidad, las aduanas están paralizadas. Es de la única forma, compañera, porque podemos, de repente esto puede crear malestar al pueblo hondureño, pero en su momento la gente nos puede dar gracias porque la privatización de la DEI, ya se miraba venir. Nosotros también manejamos un documento donde la privatización del sistema aduanero del SARA, ya se pretendía vender por 1.000 millones de lempiras a un alto ejecutivo de Honduras. Nosotros miramos de que no hay forma de cómo se arregle este problema. Yo creo que vamos a tomar medidas más drásticas. Empleados del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en Tegucigalpa protagonizaron un paro de labores para exigir al gobierno el cumplimiento de pago de 6 meses de salario. Los sindicalistas manifestaron que son 6 meses los que se les adeuda a los empleados por contrato de ese centro asistencial. Por otro lado, a los asalariados se les venció su contrato de acuerdo a la orden emanada por las autoridades de salud, donde los trabajadores por contrato no serán renovados por la transición que existe entre el gobierno saliente y el entrante. Las autoridades de la empresa hondureña de telecomunicaciones revelaron que el robo de cable representa una pérdida de más de 2 millones de lempiras a la estatal. Norma Pineda con los detalles. El gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel en San Pedro Sula, Ernesto Pineda, llegó hoy al Ministerio Público a interponer una denuncia por sabotaje. El funcionario denunció que en las últimas 3 semanas la estatal ha sido víctima de robo de cables en los barrios Medina y Barandillas, afectando a más de 2.500 usuarios de la telefonía. Pineda aseguró que las pérdidas ascienden a más de 2 millones de lempiras.
Esto ha sido puro sabotaje, ¿verdad? Ya que nos cortan el cobre a ras de la pared y eso nos obliga a nosotros a romper las calles y para recuperar el cable. En tal sentido, pues está claro que es más sabotaje que robo de cable. ¿Desde cuándo se viene dando esto, ingeniero? ¿Cuánto dice que aproximadamente 2 millones. 2 millones de lempiras. 2 millones de lempiras. Pero venimos a platicar con los señores de la Fiscalía contra el Crimen Organizado para que nos apoyen porque la empresa por sí ha tenido algunas dificultades y queremos pues que esto se normalice, ¿verdad? Un hombre fue ultimado la noche del domingo junto a su guardaespaldas cuando se transportaban en un vehículo blanco en la aldea de Gualjoco, en Santa Bárbara. El hombre fue identificado como David Tejada, de 26 años, a quien la muerte lo sorprendió cuando desconocidos le interceptaron y lo mataron de varios impactos de bala. El guardaespaldas de Tejada murió a unos 4 metros de distancia del carro en el que se conducían y hasta el momento se desconoce su nombre debido a que no portaba documentos. El ex coordinador de fiscales en San Pedro Sula, Rafael Fletes, se presenta nuevamente a audiencia. A Fletes esta vez se le acusa de abuso de autoridad. Norma Pineda con la información. El ex coordinador regional del Ministerio Público en la zona norte, Rafael Fletes, se presentó hoy al Juzgado Unificado de lo Penal a una audiencia de declaración de imputado acusado del delito de abuso de autoridad. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el profesional del derecho firmó un documento en el que se le entregaba un cargamento de pseudoefedrina que había sido decomisado en un operativo en 2008. Junto a Fletes se presentó la fiscal Griselda Molina, quien estaba asignada en ese momento a la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Por dar un visto bueno de una devolución que se hizo de una mercadería que en su momento era legal en el país, que a través de una ley, de una reforma que se hizo, una ley, se convirtió en ilícita, pero que la misma ley daba una vacante de 60 días para que los que habían importado esos tipos de medicamentos o de precursores pudiesen venderlo, distribuirlo, deshacerse de ellos, ¿verdad? Lo que ocurrió fue que hubo un decomiso durante la vigencia de la ley, pero durante el tiempo, los 60 días, los dueños pidieron la devolución y se les devolvió porque todavía era una mercadería totalmente legal. ¿Y esta mercadería o esta pseudoefedrina dónde fue decomisada? No lo sé, es que como le digo, solamente fue una resolución que se firmó. Yo no conozco los detalles del caso, lo conoce la abogada, que era la titular del asunto y es la que está también procesada junto conmigo. Un menor de edad fue capturado por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión en posesión de 10.000 lempiras, los cuales habría obtenido haciendo uso de la intimidación en la capital de Honduras. El infractor fue capturado en la colonia Kennedy, al este de Tegucigalpa, en una operación de seguimiento efectuada por la Unidad Especial. El jovencito fue presentado ante la Fiscalía de la Niñez, que continuará el proceso judicial en su contra por el delito de extorsión. Frente ártico congela buena parte de los Estados Unidos. Estas son las temperaturas más bajas que se registran en 20 años. Amalia Altamirano nos preparó el resumen de noticias internacionales. Desde Wisconsin a Dakota del Norte, los estadounidenses amanecieron hoy envueltos por un frente ártico con temperaturas que, ayudadas por los vientos, se sentían cerca de los 45 centígrados bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó hoy 36 centígrados bajo cero en Fargo, Dakota del Norte, 29 bajo cero en Madison, Wisconsin y alrededor de 26 grados bajo cero en Minneapolis, Minnesota, Indianápolis, Indiana, Chicago, Illinois. Lo que los meteorólogos han descrito como un vórtice polar que incluye los vientos fuertes en partes del norte, por las planicies y el medio oeste. También han llegado las temperaturas más bajas en décadas en el sur de Atlanta, Georgia y en Nashville, Tennessee. El Servicio Meteorológico Nacional no ha registrado en más de 2 décadas temperaturas tan bajas en estas regiones del país y las autoridades han advertido sobre el peligro de hipotermia y lesiones por congelamiento en la piel cuando el efecto térmico es de 25 centígrados bajo cero o más frío. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió provisionalmente este día los matrimonios homosexuales en Utah, que el gobernador de este estado del oeste del país quiere prohibir. A finales de diciembre, el fiscal general de Utah apeló a la Corte Suprema que se suspendiera un fallo judicial que declaró inconstitucional una ley en el 2004 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. En su fallo del 20 de diciembre, el juez federal del distrito, Robert Shelby, dijo que la prohibición de Utah, aprobada por los votantes en un referéndum en 2004, violaba los derechos de las parejas del mismo sexo a ser consideradas iguales ante la ley.
La jefa de gobierno alemán Angela Merkel sufrió una caída cuando practicaba esquí de fondo durante las vacaciones de Navidad y tuvo que anular varias reuniones esta semana, indicó su portavoz Steffen Seibert. La canciller no podrá asistir a algunas de sus citas, sufrió un choque importante en una caída cuando practicaba esquí de fondo durante las vacaciones de Navidad y tiene una fisura en la pelvis, dijo el portavoz. El tratamiento de su herida exige que ella permanezca acostada el mayor tiempo posible y que utilice ayuda para caminar. La canciller se concentrará en un número reducido de citas en la Cancillería y en Berlín, realizando el resto de su trabajo desde su casa, agregó. Gracias por habernos acompañado, los esperamos mañana con una nueva edición. Mientras tanto, hay que informarse de las condiciones climáticas para las próximas 24 horas en todo el territorio nacional. Recuerde que le esperamos mañana. Buenas tardes.